Directo, arrancando nuestro programa del día de hoy, nuestro tema con el doctor Jorge Eduardo Tascón, odontólogo, especialista en implantología oral y reconstructiva. Vamos a hablar de trauma dental. Y doctor, yo quiero que empecemos definiendo qué es trauma dental. El trauma dental debe considerarse como cualquier efecto que a partir de un golpe pueda desencadenar un problema en un diente. No solamente podríamos determinarlo como un golpe, sino también cambios de temperatura repentinos podría también generar un trauma en el diente. Todo aquello o en el sistema que soporta el diente como tal. Toda condición o situación que afecte la normalidad de un sistema dental y también desde el punto de vista de soporte podría considerarse un trauma. Y nos lo ha dicho ahora entonces, ¿es en el diente, pero también en los tejidos blandos? También en los tejidos blandos y en los tejidos duros, que son los que soportan el diente. Si hablamos tenemos dos tipos de trauma. Un trauma que se denomina microtrauma y el otro macrotrauma. Por eso la importancia de ubicar los dientes siempre en la posición donde deberían estar. Porque los microtraumas son aquellos que se dan en algunos dientes por malas mordidas. Son dientes que al masticar siempre chocan de primero dentro de toda la masticación y ahí se genera un microtrauma. Ese microtrauma es asintomático en la mayoría de los casos, pero puede generar necrosis o muerte de la pulpa, del nervio del diente, generar cambios de color graduales y finalmente muchas veces no se da pues por enterada la persona que en realidad tiene un problema en el diente. Y los macrotraumas sí son aquellos que son evidentes. El niño que se cae, el deportista, por ejemplo, que se golpea o que lo golpean más que todo en deportes de contacto, ¿sí? Se da muchísimo el trauma y por ende pues también el microtrauma que hablábamos anteriormente. Bueno, eso es bien importante, doctor, yo creo que profundizarlo, eso del microtrauma y el macrotrauma. Entonces, una persona en este momento puede tener un microtrauma y no darse por enterado, no tener ningún signo, ningún síntoma que se lo demuestre. Sí, es muy frecuente que las personas, por ejemplo, acudan a consulta y muestren que un diente está con algún cambio de color y que nunca se lo han golpeado, o un diente que duele pero que nunca se han golpeado. Entonces la persona no logra identificar cuál podría ser la causa. Ahí es donde viene el microtrauma y se da en esos pacientes con dientes que de pronto están torcidos, no están alineados. Esos dientes que están de pronto hacia el paladar, hacia la lengua, sufren mucho más que los que estarían por fuera del arco. Adicional a eso, hay dientes que también, por ejemplo, se ve mucho, dientes inferiores que se encuentran salidos hacia los labios y golpean siempre con un diente arriba, siempre arriba, siempre arriba. Entonces esos dos dientes, el que está salido y el de arriba que siempre golpea de primero porque el otro está salido con respecto a los demás, termina en dientes que se pierden o que pierden el nervio o que se fracturan. Nunca se supo en realidad por qué. Por el paciente, pero finalmente con el diagnóstico identificas que la causa es que los dientes no se encuentran alineados y todos en equipo haciendo sus funciones. Y cuando, doctor, aparecen estos síntomas que nos nombra, eso ha pasado desde hace mucho rato, es decir, el síntoma aparece cuando el trauma ha estado desde hace rato en boca. Los microtraumas tienen ese grave problema. Como no duele, no hay verdaderamente un dolor, una inflamación o algo que incapacite a la persona, sino que es intermitente de acuerdo a si el paciente ha apretado durante la noche, si tiene bruxismo unos días, si ha cambiado su dieta. Entonces son molestias que se dan en los dientes intermitentemente y por eso es que muchas veces las personas no acuden. Pero es indispensable identificar ese microtrauma cuanto antes. Y nos cuenta, doctor, que el microtrauma es frecuente también. Sí, es muy frecuente. Me llegan a la consulta pacientes con dientes con movilidad que no lo han notado porque no duele. Entonces, cuando nuestros órganos no duelen, asumimos que estamos sanos. Pero son dientes que se mueven o dientes que aparecen fracturados de un momento a otro. Muchas veces se le atribuye al bruxismo. El problema del desgaste de los dientes y el dolor de los dientes y el cambio de color de los dientes, pero también tiene que ver con los cambios, con la posición que la persona adquiera cuando duerme, más que todo cuando son personas que duermen boca abajo
y normalmente los dientes que están del lado contrario al lado donde la persona duerme son los más desgastados, son los que más sufren el proceso de microtrauma. Entonces es muy importante considerar cómo es el desgaste de los dientes, porque muchas veces no es bruxismo, es simplemente la forma como duerme la persona, que al estar en reposo la mandíbula se desplaza hacia el lado contrario. Entonces esto hace que exista un microtrauma siempre sobre un solo diente, y no es por trauma, ni por comida, ni por ningún proceso que comúnmente sepamos, sino por el hecho de dormir boca abajo. Se puede generar también ese tipo de situaciones. Entonces son cosas que hay que identificar tempranamente para poder que eso no ocurra. Claro, porque va a aparecer problema en boca, pero también en general, Claro. pues el no dormir o el dolor de cabeza y todo puede estar siendo generado desde un mal dormir. Exacto. Exacto. Esas malposiciones de los dientes también te pueden generar, esos dientes que están por fuera de la línea de los demás, también te pueden generar dolores de cabeza, dolores en el cuello, en los hombros, básicamente en esta zona del rostro. Y son porque son dientes que están no solamente generando problema y trauma en sí mismo, sino que como están por fuera de la altura de los demás, la mandíbula tiende a morder primero allí, o los dientes de arriba tienden a morder primero ahí, y la mandíbula termina como en un burrito en el que juegan los niños, termina siendo como un fulcrum, ¿ya? Y eso hace que los músculos se estresen muchísimo más, y ahí es donde vienen los dolores de cabeza y demás que ya comenté. Doctor, y lo que decía anteriormente sí que es frecuente en boca, ¿no? Que no aparezca dolor, pero sí hay trauma. Exacto. Que eso hay que tenerlo muy presente entonces definitivamente. Entonces ya conocimos que existe el microtrauma. Imagínense, uno cuando habla de trauma dental inmediatamente piensa en el golpe, en la agresión, por el deporte, por la caída, pero nunca piensa que tal vez una mala posición de dientes puede ir creando y generando un trauma hasta que el síntoma va apareciendo. Entonces pasemos a estos macrotraumas, que son, ¿por qué? Los macrotraumas sí son evidentes, son el deportista que de pronto tiene incluso los dientes desalineados y tiene un diente más salido que los otros. Ese diente corre mucho riesgo con los golpes de fracturarse, o de acuerdo al golpe que haya recibido la persona de la fuerza, perderlo, ¿sí? O que el diente salga de su alveolo. Eso se podría generar ya la avulsión del diente, y es precisamente porque ese no está protegido por los demás, ¿sí? Los niños, por ejemplo, es muy frecuente cuando aprenden a caminar, se caen, se fisuran los dientes, se los fracturan. Son situaciones que son definitivamente evidentes y que la persona es consciente que le ocurrió, y que es importante apenas que ocurre no quedarse tranquilo, sino acudir a consulta para poder hacer un diagnóstico temprano del posible efecto negativo que tuvo ese trauma con el diente. Tomar radiografía, hacer pruebas de vitalidad para mirar si el nervio está bien o no. Adicional a eso, chequear que la movilidad con la que pudo haber quedado el diente sea una movilidad adecuada o temporal, o si no, que requiera ferurizar el diente, unirlo a los demás, mientras que él mismo vuelve a cicatrizar y sus tejidos de soporte vuelven a estar en un punto donde deberían idealmente estar por salud. Doctor, y si podemos hablar aquí, que los ha nombrado algunos signos o síntomas de lo que pasa cuando hay un trauma dental, de un macrotrauma dental. Los signos son, si el golpe es muy fuerte, el signo claro puede ser que el diente se salga completamente o que se salga parcialmente. Si los dientes están alineados, ese diente se ve más salidos que los demás. O el otro es que ese diente se intruya, que esté más adentro que los demás. Cambios de color, por ejemplo, también de acuerdo a la fuerza del golpe, inmediatamente puede pigmentar el diente. Por la presión de la misma sangre dentro del diente, entra en la dentina y pigmenta los túbulos dentinales. Eso es. Y también sensibilidad al frío, al calor, muchas veces al consumir dulces o en la misma masticación. En este caso los síntomas pueden aparecer inmediatamente, pero también demorarse. Sí, claro. El problema de los traumas es ese, que los efectos pueden darse básicamente en el tiempo o verse en el tiempo. Esa pequeña sangrecita que se metió dentro de la dentina fuertemente pueda que no se pigmente
inmediatamente, pero como se coagula, porque nadie la saca de esos túbulos, sí puede generar una pigmentación tardía. Entonces son los dientes que se ven café, los dientes que se ven de color gris, que no tenían por qué verse así frente a los demás. La gente dice, yo sí me golpeé hace como 2 años, pero yo no sentí nada. Y ahí es cuando vienen los efectos después de... Claro, sintió de pronto tal vez el dolor del momento, pero no bastantes. Y quiero que lo comentemos. En el microtrauma puede haber o puede darse un microtrauma por malos hábitos. Total, exacto. Y la lengua es un enemigo impresionante si no se diagnostica a tiempo. La lengua también, en aquellas personas que mantienen la lengua abajo, cuando están en reposo, se dejan de masticar o de gustar los alimentos o de hablar, la lengua cae. Ese peso de la lengua sobre los dientes, sobre todo su sistema de soporte, también genera un microtrauma que hace que el hueso del diente comience a disminuir. Se incrementa cuando la persona al tragar empuja los dientes hacia adelante. Entonces son dientes que siempre van a estar obligados a estar moviéndose, adentro, afuera. Si la persona es joven, no se ven los efectos tan rápido, porque mientras que la lengua empuja hacia afuera, el tono muscular de los labios es el que finalmente sostiene el diente. Pero cuando la persona ya es adulta, vemos que todo el tono muscular va cayendo, los labios descienden, los dientes se quedan sin ese tono muscular de los labios, y ahí es cuando se comienzan a ver los espacios, los triángulos negros entre los dientes, el diente que sí definitivamente comenzó a moverse hacia los labios y a desplazarse, y todo es por la lengua. Eso es súper importante porque es muy frecuente. Encuentro en mi consulta pacientes con deglución, se llama así deglución porque es tragar atípica, porque no está bien, anterior, porque empujan los dientes hacia afuera. Los mismos televidentes que hagan la prueba en este instante y verifiquen si su lengua está en reposo contra el paladar o contra los dientes. Si está contra los dientes, es muy importante consultar a fonoaudiología y a odontología para que con fisioterapia la lengua tenga un tono muscular suficiente que le permite estar arriba. La lengua solamente toca los dientes en 2 ocasiones. Habrá otras, pero si al hablar es básicamente cuando dices T o pronuncias la D. De ahí para adelante la lengua toca mínimo los dientes. Al tragar, nunca. Aquella persona que vea en este instante que al tragar la lengua toca los dientes, debe acudir rápidamente a consulta, porque su propia lengua le puede modificar la forma de la posición de los dientes, incluso la forma. Es muy salido de contexto pensar que la lengua pueda desgastar los dientes, pero sí lo hace. No creería Pacientes uno. que llegan con los dientes con esta forma, los dientes de arriba así, ¿ya? Y tú le pides, trague por favor, la lengua afuera. Desgastados fundamentalmente por la lengua, no por el bruxismo. Qué bueno, hacer ese ejercicio entonces a reconocer cuál es la posición de nuestra lengua en descanso y actuar si hay problemas, porque vienen después las consecuencias. Y doctor, ya que hablamos de malos hábitos, hay personas que suelen meterse las cosas a la boca, cualquier objeto a la boca, muerden y ahí puede haber un trauma. Claro. ¿Ahí sí se considera macro o microtrauma? Ese podría considerarse un macrotrauma, sí. Es un efecto que no pertenece al sistema propiamente dicho de tu cuerpo y es un macrotrauma, es evidente. Casi que los macro y los micro son es porque es evidente que te estás lastimando tu diente, ¿sí? Que increíblemente toman objetos, lapiceros. Claro. Y los de tanto los muerden que hasta los fracturan o los van desgastando. O las personas que tienen también hábitos de onicofagia, de comerse o masticarse las uñas o cortarse las uñas con los dientes. Ahí también tienes un trauma sobre el diente, que básicamente por la misma función como cualquier material se puede ir fatigando. Es muy importante que las personas tengan en cuenta que si destaparon una botella por primera vez, ¿sí?, con los dientes y no se les fracturó, lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Todos los materiales, así sean del cuerpo o no, sufren un proceso de fatiga. El ejemplo más fácil es el clip. El clip no se rompe inmediatamente. Tú
le generas un proceso de fatiga que finalmente Lo rompe. lo rompe. Pacientes que llegan, mira, se me rompió este diente y me estaba comiendo una almojábana, eso es blanditico, un pan, ¿sí? ¿Pero por qué? Ahí es donde viene entonces el proceso de fatiga. Los dientes se fatigaron, sufrieron un proceso de fatiga, o los mismos materiales odontológicos que se utilizan sufren procesos de fatiga que finalmente llevan a que se fracturen, se fisuren, cambien su forma, se deformen. Claro, ya venía el trauma o el hábito de comer o de pronto tal vez cosas duras y con lo más sencillo, Exacto. ahí se Esa fue la gota que derrama la copa. Viene entonces el problema. viene el O problema. lo evidente. Doctor, uno preparando un poco el tema encuentra diferentes conceptos que me gustaría de pronto que los pudiéramos definir. ¿Qué es fractura coronal del esmalte? Oh, el diente reconocemos que tiene dos partes principales, corona y raíz. Si la fractura es exclusivamente sobre la corona, denominaríamos entonces que es una fractura coronal. La otra es, nosotros la denominamos como una fractura no complicada. No complicada o complicada es cuando pone el diente en riesgo de perderse. Aquellas fracturas que ya son corono-radiculares, que ya te afectan la raíz del diente, tienen muchas veces malos pronósticos porque toca siempre colocar restauraciones o materiales estéticos de rehabilitación por encima del nivel de la encía o por encima del nivel del hueso, más bien, o sea, a nivel de la encía para que queden bonitos y por encima del nivel de hueso. Cuando las fracturas están por debajo del nivel de hueso, nosotros le denominamos que son fracturas de leño verde. Cuando tú tomas una rama de un árbol verde, ¿sí?, no se fractura completamente, sino que la corteza se viene pegada a ese segmento que tú fracturaste. En las raíces pasa lo mismo, es una fractura que se va con un pedazo de raíz y que, dependiendo de la profundidad, tú podrías rescatar el diente o desafortunadamente perderlo. La idea es que las fracturas, si se presentan, nunca sean por debajo del nivel de hueso, nunca, si no el diente se pone en riesgo. Doctor, antes de continuar un poco con esta definición de conceptos, ¿todos los dientes son susceptibles a este trauma o de pronto algunos son más proclives? Todos son susceptibles a tanto el micro como el macro. De acuerdo a los golpes, tú te puedes golpear adelante o te pueden golpear también de lado, en un costado, ¿sí? O tú mismo igual puedes en algún momento perder el equilibrio y caerte y darte en el mentón. Todas ahí muerdes fuertemente y ahí ya tienes un trauma generalizado. Todos los dientes son susceptibles a... Creería uno que más expuestos están los de adelante, ¿no? A los traumas, que son como lo que normalmente tenemos claridad. Pero... Y además que los ve uno como más delicaditos, ¿no? Sí, exacto. Más delgados, pero entonces todos están expuestos, tienen la misma predisposición a que sufran trauma, tanto micro como macro. ¿Qué es doctor, la subluxación? 3 situaciones pueden pasar frente a un trauma. Uno es que el diente, como lo comentábamos anteriormente, se intruya, se extruya o se subluxe, que ya es cuando se avulsiona, ya está por fuera, el diente sale de su alveolo. Es muy importante, le recomiendo, por ejemplo, que si eso le pasa a un niño, hay que tener en cuenta la dentición, en qué tipo de dentición tiene la persona. Si es un niño y se sale un diente de leche, pare de contar. No hay nada que hacer, déjalo quieto, porque muchas veces se buscaría volver a posicionarlo, pero al volverlo a posicionar podría afectar el germen del diente que viene, del diente permanente. Entonces eso a la larga no es sano. Si se sale el diente de un adulto o de un niño que ya ha perdido sus dientes deciduos, toca nunca cogerlo por la raíz. Procurar que ese diente nunca se coja por la raíz y meterlo o en la boca de la persona, en caso de que sea un adulto, en la boca misma de la persona, que sería lo ideal. Así, sencillito, sí, como exacto, en la boca. Se lo ponga en la boca y acuda rápidamente a consulta para lograr hacer un reposicionamiento. O si es un niño, tomar el diente, ¿sí?, y meterlo en leche.
y acudir rápidamente a consulta para buscar posicionar nuevamente ese diente permanente en su sitio. Bueno, pues mucha atención a todos esos consejos. Esperamos que a ninguno nos pase definitivamente, pero sí es bueno conocer, saber cómo actuar si esto puede suceder ante un trauma dental, un macro trauma dental, donde el diente completo se sale, porque existe, ¿no? Ya nos ha dicho, ese es el caso, sale completamente. Entonces, ¿cómo debe actuar? Nunca tomarlo de la raíz. Nunca tomarlo de la raíz. Y preferiblemente meterlo en la boca y nunca tratar de volverlo a poner en el huequito. Idealmente la persona no debería hacerlo, además que el dolor es fuerte, entonces es mejor tranquilos, con anestesia. Adicional, la persona no sacaría nada haciéndolo porque ese diente requiere volver a recuperar su soporte. Eso implica apoyarse de los otros dientes para que le den soporte. Entonces normalmente son dientes que hay que ferurizar a los otros dientes para que, como esté enyesado. A él lo encuentran en la Clínica Odontológica Tascón, que queda en el barrio Tequendama. El teléfono fijo es 310-2306 para todos aquellos que nos han llamado y nos han preguntado. Con este fijo pueden adquirir dirección y toda la información que ustedes deseen. 310-2306. Doctor, durante la pausa nos llama Juan Pablo, le ha quedado, tiene 20 años y le ha quedado como sonando un poco y hizo el ejercicio de lo de la lengua y dice que su lengua en reposo sí roza con las muelas. Se le dificulta para tragar y él cree que a veces tiene hasta lastimadas las encías. ¿Qué puede hacer allí? Identificar fundamentalmente, Juan Pablo, si tu problema también se asocia a enfermedad del tejido de soporte. Él lo ha comentado, de las encías y del hueso, que tenga gingivitis o periodontitis. Eso es fundamental, que él identifique o no si hay sangrado en el momento en que pasa la seda dental o cuando se cepilla. Y definitivo, como lo comentamos, no debes permitir, Juan Pablo, que tu lengua choque ni con los molares ni con los dientes. Y acá preguntábamos cómo hacer, entonces eso pues es un trabajo fonoaudiólogo, también nos lo dijo, pero claro, también uno mismo puede ir como haciendo conciencia. Sí, eso es como cuando a ti te dicen, Liliana, siéntate bien. Uno toda la vida se ha sentado así, ¿ya? La lengua toda la vida se ha sentado así. Cómoda. De un momento a otro, una lengua cómoda, que no le gusta moverse tanto, sí, traga así como con pereza. Pero si te dicen siéntate bien, tú comienzas a sentir una cantidad de músculos que no sentías antes. Y al principio pueda que sea incómodo, pero con el tiempo vas a ver que es la mejor posición para poder estar sentado. Lo mismo en la lengua. Comenzar a hacer ejercicios, mover la lengua, poner la lengua en una mejilla, en la otra, ponerla acá, sacarla y tratar de tocar la nariz. O sea, eso se puede hacer incluso en el trabajo, no esa última que dije, pero sí mientras que están al frente del computador podrían fácilmente hacer movimientos con la lengua, presionar con ella el paladar. Y si definitivamente, cambiarse el reloj de pronto a la otra mano, buscarse algún aditamento que te pueda molestar y recordar. Y si definitivamente no pudiste lograrlo sola, te tocaría entonces es acudir a terapia de fonoaudiología. Educar esta lengua inicialmente y luego vemos si toca acudir o definitivamente se puede. Doctor, ahorita, justo antes de irnos a la pausa, decíamos, bueno, hablemos entonces de lo que hay que hacer. Y nos nombró entonces la ferulización. ¿Eso quiere decir que es como enyesar los dientes? Sí, exacto. ¿Si hay trauma? Sí, eso es básicamente. Hay férulas rígidas y semirrígidas, dependiendo del tipo de trauma que el paciente haya vivido y del movimiento con el que haya quedado el diente. Lo unimos a los demás dientes. ¿Y se une con qué, doctor? Materiales, podemos utilizar los rígidos, se utilizan arcos, por ejemplo, de ortodoncia para hacer las ferulizaciones rígidas, o las semirrígidas son férulas que se hacen con nylon o con fibras de vidrio. ¿Eso es para los casos en que el diente salió completamente? En que el diente salió completamente, exacto. O quedó en su posición con movilidad. ¿Y si entró o salió? Si entró, ahí es preferible esperar que haya algo de cicatrización y poner ortodoncia y hacer la extrusión con calma. Y si salió, igual, trate de pronto que el profesional decida si de pronto podría devolverlo a su posición o finalmente esperar más bien con ortodoncia a ubicar el diente en su sitio. Doctor, y en el caso en donde tal vez el diente no se salió, sino que se partió. Ok. Porque hay muchos casos y hay unos más complejos que otros. Hablemos de ello.
En esos casos los tratamientos son estéticos y tenemos para ello los composites o tenemos los cerómeros o tenemos hoy en día, que es lo que más estamos utilizando, porque lo que más se parece a los dientes, al esmalte, son las porcelanas. Uno puede hacer perfectamente carillas sin desgastar más el diente, o composites o resinas de fotocurado sin desgastar más el diente para poder recuperar la forma y función del diente como tal. Cuando lo has perdido, lo ideal es buscar implantes dentales, que son como la forma más adecuada para no lastimar los dientes de los lados. Antes se utilizaba mucho. Hoy los implantes dentales están cada vez más populares, la gente está aprendiendo qué es un implante, el vecino, la amiga, el familiar está teniendo tratamientos de implantes y notamos cómo aquellos mitos sobre los implantes dentales están desapareciendo. Y lo más importante es que no tienes que desgastar los dientes de los lados para poder recuperar el diente que perdiste. Podemos recuperar no solamente el diente perdido, sino también el hueso que se haya podido fracturar y perder. Recuerda que los traumas micro o macros también afectan el tejido de soporte del diente, que son el hueso, el ligamento periodontal y la encía. Doctor, ¿y en qué caso, ya que nos lo nombró, hay veces no hay nada que hacer con el diente? O sea, ¿qué pasa? Porque nos ha dicho que a veces hay solución, con ferulización, de una u otra manera, buscando pues que el diente no se vaya a perder. ¿En qué casos ya definitivamente no? Cuando la fractura es complicada y está por debajo del primer tercio o cuando ya ha llegado al límite del primer tercio de la fractura radicular. Si divides igual en 3/3 la raíz y tú podrías tener una fractura que supere el primer tercio, ya no hay nada que hacer, ¿sí? No hay nada que hacer porque uno podría salvarlo, pero a expensas de pérdida de hueso. Por lo que comentaba, la fractura nunca puede quedar por debajo del nivel de hueso. Entonces, para poder recuperar, para poder mantenerlo, tendrías que quitar, si la fractura quedó 3 milímetros por debajo de hueso, tendrías que quitar esos 3 milímetros de hueso para poder liberar la fractura, para poder dejar la fractura en su punto. Y adicional a eso, como necesitas 3 o 4 milímetros para el grosor de la encía, tendrías que quitar entonces otros 3 milímetros de hueso para poder lograr que tu restauración no afecte la encía. Ese es el problema. Perderíamos en este caso 6 milímetros, 6 milímetros de soporte. Doctor, ¿y el hueso para la salud de todos los demás dientes va a ser fundamental? Claro, porque eso es muy importante. Muchas veces te toca es retirar en 360 grados el hueso para no generar defectos periodontales o problemas mayores. Entonces los dientes de los lados también pierden esa misma cantidad de hueso a expensas de la fractura de uno. Doctor, en los casos donde, por ejemplo, usted nos lo ha dicho, la persona no se dio cuenta o se dio cuenta, sintió el dolor del trauma, del golpe, de la caída, no hizo nada, pero después es que aparece el diente que va cambiando de color, allí uno, ¿qué se puede hacer? Si el diente es vital, aún, pese a que cambió de color, blanqueamiento. Si con el blanqueamiento no mejora, podríamos utilizar lentes de contacto, veneers, carillas muy delgaditicas para poder cubrir ese color inadecuado. O si ya el diente a las pruebas de vitalidad, el nervio no responde, ya tendríamos que hacer tratamiento de conductos y hacer blanqueamiento intracameral, o sea, ya desde dentro del diente, o la carilla. Si ya no respondió con hacerle blanqueamiento interno después del tratamiento de conductos, ya realizaríamos entonces una restauración muy estética. Doctor, en la parte en que el diente debe permanecer inmovilizado por una fractura, un trauma dental, más o menos en cuánto tiempo el diente vuelve como a coger tal vez su fuerza y a volver a tener su función. Se priorizaría por 3 meses. Es bastante. Y se siguen, dependiendo de la movilidad, puede ser más. Y se siguen haciendo controles cada 3 meses, cada 6 meses al año, tomando radiografías, mirando cambio de color, evaluando, preguntándole al paciente qué ha sentido, qué no ha sentido, y tomando pues en últimas decisiones sobre el mantenimiento de ese diente. Es decir, puede ser hasta más tiempo el que esté ahí inmovilizado, dependiendo Claro. del trauma. Sí, más si ha habido fractura ósea, si ha habido fractura del hueso.
Pero entonces, doctor, así como que ya llegando al final de nuestro programa y para concluir, para un trauma dental, sí es mejor pues acudir inmediatamente, no esperar, así se haya sentido un simple dolor, es mejor mirar qué es lo que está pasando. ¿Con radiografía se analiza qué pasó? Sí, porque se puede presentar que el diente, por el trauma, se le fracturó la raíz, pero la fractura fue muy apical, fue muy arriba, en la punta de la raíz, y como el diente aún todavía tiene el resto de tejido que lo soporta, ahí es donde vendrían pues problemas a futuro. Entonces, si cualquier golpecillo... El segmento está fracturado de la mitad hacia abajo o en el último tercio y muchas veces no hay movimiento, pero en la toma de radiografía se ve el espacio. Ahí es cuando vendría entonces la infección, el absceso, problemas en general. Y también, para decirle a nuestros televidentes, si ya apareció el problema, si ya usted vio que tal vez el diente está fuera, ya siguiendo los consejos del especialista, cómo tratar, cómo hacer para acudir inmediatamente al especialista. Pero también dejarle a nuestros televidentes como este momento positivo. Si el diente ya no hay nada que hacer, soluciones múltiples existen. Exacto, exacto. La implantología oral está mostrando grandes ventajas y buenos resultados. Eso sería lo ideal, es la mejor forma para reemplazar no solamente los tejidos duros de los dientes, sino también todas las estructuras de soporte. Qué bueno. Doctor Jorge Eduardo Tascón, odontólogo especialista en implantología oral y reconstructiva, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti. Una vez más, todos estos tips que hemos venido dando en los programas, en diferentes entrevistas, los podrían también ver en mi página web. ¿Cuál es? www.clinicatasconodontología.com. clinicatasconodontología.com. En Facebook también igual pueden encontrar muchísima información, testimonios de personas que han tenido tratamientos, fracturas y que han sido pues en últimas tratados por y en nosotros. Facebook aparece igual, doctor, Clínica Tascón Clínica Tascón Odontología. Clínica Tascón Odontología. Sí va a aparecer entonces en Facebook y en su página web, www.clinicatasconodontología.com. Doctor, muchísimas gracias de nuevo. No, Liliana, a ti una vez más por la invitación. Bienvenido siempre aquí a nuestro programa. Me Claro encantan que los sí. tips, me encantan los consejos, hacer los ejercicios. Y si usted quedó preocupado de pronto, como nuestro televidente que nos llama, sobre un poco el manejo de su lengua al tragar o en posición de reposo, pues haga los ejercicios, pero también busque ayuda. Recuerden que al doctor lo encuentran en el teléfono fijo 310-2306, Clínica Odontológica Tascón. Gracias por habernos acompañado el día.